¿cómo vamos a diagnosticar? ¿Vamos a intentar diagnosticar a todos los pacientes? O sea, ¿acá les tomaría a todos pruebas para descartar el Helicobacter pylori? No, porque obviamente la mayoría están asintomáticos. Se hace pruebas a los que están con síntomas, a ellos, no a los asintomáticos. La indicación entonces de las pruebas son a los sintomáticos. Y hay varias pruebas. Métodos directos, como son estos, o sea, estos son en endoscopía, con biopsia, ¿no? Hago endoscopía y biopsia. El test de ureasa, ¿qué hago? Someto la muestra de la biopsia a la ureasa, inmediatamente va a haber cambio del pH ahí en esa muestra, cambio de coloración, nos indica que está positivo. Y es una prueba rápida, este test de ureasa, pero se necesita hacer biopsia. La histología, obviamente, vamos a tener que el anatopatólogo va a ver las lesiones del Helicobacter pylori y va a tener obviamente alta especificidad, al igual que la test de la ureasa. Y el cultivo, más específico todavía, nos va a permitir dar sensibilidad, cosa que es difícil. Es difícil el cultivo hacer, no está indicado siempre. Entonces tenemos estas dos. Hay que tomar en cuenta los falsos negativos. Los falsos negativos, ¿cuándo aparecen? Por ejemplo, en hemorragia digestiva alta. Si yo tengo hemorragia digestiva alta, le tomo la biopsia y le tomo el test de ureasa, probablemente salgan negativos. Y entonces, en esos momentos no hay que tomarlo. O se repite después que ha pasado la hemorragia. Y estas son pruebas indirectas, ¿no? Serología, antígeno en heces y el test de aliento con carbono 13. ¿Qué se da en test de aliento? Se da el carbono 13, inmediatamente la bacteria, ¿qué va a hacer? Va a producir CO2 a partir de esto. Y el CO2 va a salir pues por el pulmón y lo vamos a medir. Pero el carbono que va a salir por el pulmón no va a ser de carbono 12, el normal, sino será 13 y va a aumentar. Si es que está la bacteria. Si no está la bacteria, no va a aumentar en aliento carbono 13. Va a pasar nada más. Entonces, es una prueba bastante específica. También tiene sensibilidad más o menos alta, casi 100%. Serología, el problema es que la especificidad, ¿no? Y nos indica que solamente que ha habido exposición. O sea, si acá el 80% tiene Helicobacter, les tomo la serología, el 80% va a salir positivo. No sabemos si hay enfermedad en sí. Entonces, no nos da mucha ayuda la serología, ¿ya? No nos ayuda, y más, su especificidad es bien baja. Y el test de antígenos sí tiene antígeno en heces, también nos va a ayudar bastante, solo que es un poco cara la prueba, una prueba indirecta. Entonces, estas tres indirectas, estas directas. Dentro de estas, ¿cuál es la menos rentable en sí, en cuestión de diagnóstico? Digamos que esta, por su especificidad que es bien baja. Tiene sensibilidad alta, pero especificidad bien baja. Entonces, como que la que nos ayuda menos. Esta, tengan cuidado en HDA, falsos negativos, estas dos. Eso es lo mismo. Las indicaciones bien claras para tratar el Helicobacter pylori. Úlcera péptica gástrica duodenal, de cualquier forma. Ahí, eso sí, si tenemos la úlcera y hemos demostrado el Helicobacter pylori, debe tratarse el Helicobacter pylori. Linfoma MALT. Es más, el linfoma MALT de bajo grado, el tratamiento es tratar el Helicobacter pylori. Como lo vamos a ver después. También se ha visto la intervención quirúrgica previa a cáncer gástrico y la dispepsia no investigada, o sea, la prueba de tratamiento. También puede darse. Entonces, acá es una indicación bien establecida de tratar. Estas son dependiendo del médico. Por ejemplo, gastritis crónica atrófica y encontramos Helicobacter pylori, algunos no lo tratan. ¿Por qué? Porque muchos piensan cuando ya hay gastritis atrófica, ya no hay vuelta que darle. O sea, esa lesión no va a ser reversible. Entonces, por más que tratemos, como que no va a funcionar, ¿ya? Entonces, es una indicación no tan bien establecida. Aquí eso, ahí agréguenle el no bien establecida, ¿ya? No siempre vamos a tratar, faltó eso. La dispepsia funcional, familiares de primer grado con NM gástrico, algunos piensan que estos pacientes podrían tener
menor riesgo si les tratamos el Helicobacter, anemia ferropénica, erosiones gástricas, tratamiento con AINES, algunos tratan también el Helicobacter, y obviamente algunas otras enfermedades que no sean las digestivas, por ejemplo PTI. Hay algunos que tratan PTI erradicando el Helicobacter pylori, y algunos remiten, pero no todos, la gran mayoría no, pues. Pero hay estudios que nos demuestran eso. Entonces podríamos tratar un PTI tratando el Helicobacter pylori si demostramos que hay Helicobacter pylori. Y otras enfermedades digestivas, no digestivas. Tratamiento para el Helicobacter pylori. Ahí está. Varios esquemas. ¿Cuáles son los fármacos que son más usados y que tienen mayor efecto sobre el Helicobacter? Amoxicilina, macrólidos, entre ellos claritromicina, y de ahí ya le siguen metronidazol, tetraciclinas, levofloxacino. ¿Cuál es la terapia que más usamos? Esta, ¿no? Es la de primera línea que usamos normalmente. Omeprazol o lansoprazol, cualquiera de los dos es igual, asociado a claritromicina y amoxicilina. Miren, el omeprazol es 20 cada 12, ¿eh? Mañana y noche. Claritromicina 500, mañana y noche. Y amoxicilina es 1 gramo 3 veces al día. No, 2 veces al día, mañana y noche. Cuando hay alergia a amoxicilina, podemos reemplazar con metronidazol, cuando hay alergia a las penicilinas. Y podemos usar este esquema, va a erradicar muchos casos. ¿Cuánto tiempo? 10 a 14 días. Si vemos a los europeos prefieren 10. ¿Qué dicen los americanos y el UpToDate? 14 días. Entonces nos quedamos con 14 días para cualquier pregunta. ¿Ya? En caso fracase nuestro primer intento con esto, podemos usar nuestra terapia cuádruple. Esta. Omeprazol con lansoprazol, subsalicilato en bismuto, metronidazol y tetraciclina. Entonces también podemos, en nuestra segunda línea, podemos usarla. La diferencia, o los estudios que dicen que ambos tienen la misma tasa de cura. Entonces, si falló este, podemos usar la otra, pues que tiene más o menos la misma tasa de cura. Si nos fallan los dos tratamientos, ¿qué hacemos? La situación hay que ver bien. ¿Estará tomando el paciente el tratamiento? Hay que ver que estos fármacos, ambas terapias tienen efectos adversos bastante altos. Poca tolerancia. Da más gastritis, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Muchos pacientes no lo toman. Entonces hay que ver eso, la adherencia al tratamiento. ¿Ya? Después hay que ver realmente si ese Helicobacter pylori está causando lesión, porque si no causa lesión, ¿por qué voy a tratarlo? Y si hay, a pesar de todo eso, sigue el Helicobacter, sigue causando enfermedad, entonces tendríamos que ver otro tipo de esquemas que incluyan levofloxacino, por ejemplo. Y levofloxacino es otro fármaco que está entrando en los nuevos esquemas. O terapias escalonadas. Por ejemplo, omeprazol con amoxicilina 5 días, luego cambio omeprazol con claritromicina 5 días más, y luego cambio omeprazol con metronidazol 5 días más. Terapia escalonada que está viendo. Puede ser. Estas no tienen tanta tasa de cura como estas. Y miren acá, ranitidina sirve solo si está con citrato de bismuto. Es la única combinación en la que ha hecho efecto la ranitidina. Pues tengan cuidado, ranitidina no sirve sola. Si está sola, tiene poca tasa de cura. Solo si está citrato de bismuto. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver a la gastropatía por AINES. Miren ahí el riesgo anual de fallecimientos, según etiologías. Como siempre el tabaco causa un montón de enfermedades, NMs, accidentes cerebrovascular, accidentes, infartos de miocardio, tiene una tasa de mortalidad alta, el cáncer le sigue, y miren quién está después, uso de AINES. ¿No? El AINE puede causar mortalidad. Uno, porque puede causar hemorragia digestiva alta, puede causar insuficiencia renal, puede causar ACV isquémico, puede causar infarto de miocardio. Entonces hay que usar con cuidado este fármaco. Incluso, bueno, esta es una literatura europea, ponen al AINE por encima del accidente de tránsito, ¿no? Aunque en Perú el accidente de tránsito debe ser más alto que el AINE incluso, pero ahí lo estamos viendo.
¿qué hace el AINE en el estómago? Miren, acá están las barreras de defensa del estómago. Miren, el moco, fosfolípidos, bicarbonato, también el factor epitelial. El epitelio del estómago tiene unas uniones estrechas que permite que nuestro epitelio sea más o menos impermeable, entonces no pasan las noxas a través de las células. Y esto, el flujo vascular, o sea, el estómago también tiene un flujo vascular que por si las noxas pasan todas las capas, la sangre barre con todo eso, ¿no? ¿Quién hace posible todo eso? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas producen más moco, las prostaglandinas hacen producir más bicarbonato y producen vasodilatación, ayudando al flujo vascular. Por otro lado, ¿qué hace la prostaglandinas? Inhibía, y lo vimos en fisiología, también inhibe a la secreción gástrica. O sea, se opone a la histamina, se opone a la acetilcolina y a la gastrina. No le hace la competencia con mucha fuerza, pero sí está oponiéndose. Entonces, si yo doy un AINE, ¿qué pasa? No tengo flujo vascular, vasoconstricción, produjo menos moco y mi producción de ácido gástrico le han dado rienda suelta, está produciéndose más, ¿no? Entonces, es el papel de las prostaglandinas. Ahora hay que ver que las prostaglandinas se producen en el estómago básicamente por COX-1. ¿Ya? La COX-1 va a producir esta prostaglandina E2, la prostaglandina I2, que son las que protegen. ¿Ya? Y la COX-2 que se produce más en patología, es la inducible, ¿no? Entonces no tendría mucho que ver. Sin embargo, también les he dicho antes, en fisio, que la COX-2, ¿qué hace? Ayuda a cicatrizar la úlcera, ¿no? Entonces, si yo ya tengo úlcera, ¿quién viene a ayudarme a cicatrizar? La COX-2. Entonces, si yo le doy un rofecoxib, bueno, ya no sea rofecoxib, un celecoxib, por ejemplo, o un lumiracoxib a una úlcera, no le voy a permitir cicatrizar. ¿Ya? Y si le doy los otros AINES, ya pues sí hago daño. Hay que tener en cuenta esos factores de riesgo. O sea, yo no puedo dar AINES a estos pacientes, o tenemos que darlos con cuidado. Si tiene antecedente de úlcera péptica, obviamente ahí tengo un riesgo de sangrado bastante alto, preferible no darle. Mayores de 60 años, también hay que tener cuidado con los AINES. Altas dosis, obviamente siempre usar dosis bajas. Asociado a corticoide, el corticoide también inhibe las prostaglandinas y encima le doy AINE, más problema. Asociado a anticoagulantes. Y si hay enfermedad grave concomitante, insuficiencia cardíaca, neoplasias, hay que tener cuidado. Entonces, si yo voy a dar un AINE con estas situaciones, tengo que dar gastroprotección de todas maneras. Y de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a prevenir la gastropatía por AINES? Dependiendo si hay úlcera o no hay úlcera. Si no hay úlcera previa, veo si hay factores de riesgo o no. Si no hay factores, doy un AINE no específico o un COPSIB, no hay problema, sin gastroprotección, no hay mayor problema, ¿no? He visto todos mis factores, no hay úlcera previa y ya. Pero no hay úlcera y hay factores de riesgo, puedo dar un AINE clásico con gastroprotección. O si no, le doy un COPSIB, pues. Un Arcoxia, un Celecoxib, puedo darle. A la cosa cambia si tengo enfermedad úlcera péptica. Si quiero, acá sí le puedo dar un COPSIB. Si hay úlcera no complicada, veo el estado del Quiróbacter pylori y tratarlo. Y si hay úlcera complicada, tengo que dar protección, aparte, gastroprotección. Y si le doy un AINE no específico, tipo diclofenaco a este paciente con úlcera, de todas maneras tengo que darle gastroprotección. ¿Qué le doy? Lo ideal es dar un IVP y el misoprostol, son los que protegen mejor ahí. O sea, el omeprazol y el misoprostol. El problema del misoprostol es sus efectos adversos. Dolor abdominal, diarrea, no son tolerables muchas veces. Y lo otro es que no se puede dar en mujeres en edad fértil, ¿no? Por el riesgo que tiene de aborto. O sea, que ten cuidado ahí en el misoprostol. Gastritis. Bueno, la gastritis, el término en sí, gastritis es un término controversial,
¿no? Porque hay definición gastritis por clínica, gastritis también por endoscopía y una definición anatomopatológica, ¿no? Entonces, es algo controversial. Entonces, básicamente, ¿qué es gastritis? Lesión microscópica de la mucosa gástrica. Esa es una definición más exacta. Por lo tanto, ¿quién lo diagnostica? El anatomopatólogo. Entonces, es un diagnóstico de anatomopatología, porque es una lesión microscópica de la mucosa gástrica. Que por clínica podríamos tener algún alcance, podría ser, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, las causas de la gastritis aguda? Sigue estando el Helicobacter pylori ahí arriba, ¿no? Igual que en enfermedad ulceropéptica. Los AINES, tengo AINES, no va a dar eso. El alcohol, reflujo biliar sobre todo, si hay reflujo biliar por el estrés, ¿eso qué hace? Gastritis. Trauma, lesiones mecánicas, cuerpo extraño, sonda nasogástrica, esos viejitos que están con su sonda alimentándose, tienen riesgo de hacer gastritis. Vasculopatías y algunas idiopáticas, no sabemos la causa, ¿no? En nuestra clínica obviamente es aguda. Dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos. Y ese es el dolor otra vez urente, en epigastrio, mal localizado. Sobre todo asociado a esto. Esto nos da más nos indica que es agudo, las náuseas y vómitos. Y esas son las lesiones endoscópicas que puede tener una gastritis aguda. Son las 5: edema, exudado, eritema, erosiones, no sé si se logran ver acá hay erosiones, y hemorragias, microhemorragias, en una gastritis aguda. La gastritis crónica es otro cuento, ¿no? Acá muchas veces es asintomática, no tiene síntomas, ¿no? No necesariamente va a haber náuseas, vómitos, ni el dolor, a veces no hay síntomas. Y hay varias clasificaciones. Esta es una gastritis atrófica y vemos esta clasificación en tipo A, B y C, que es la que podría venir en el examen. La más frecuente, ¿cuál es? La B, que es la bacteriana, ¿no? Ahí está, 85%. ¿Y quién está en la bacteriana? El Helicobacter pylori de nuevo. También hay la gastritis autoinmune, 5%, y una gastritis química tóxica, 10%. Entonces ahí tenemos A, B y C y formas especiales que cataloga esta clasificación. Otra clasificación, un poco más específica, según los hallazgos anatomopatológicos, la no atrófica. O sea, sin atrofia, el Helicobacter pylori podría ser atrofia como no atrofia, ¿no es cierto? En este caso es la primera causa de la no atrófica también. Y otros factores. En este caso, ¿cuál sería? El tipo B de esta, la mayoría. La atrófica, este sí es problema, la atrófica, como les he dicho, la atrofia es factor de riesgo para cáncer gástrico. Procesos autoinmunes, en este caso es la A. Si es multifocal, el Helicobacter pylori también está acá causando, de este tipo. También por factores nutricionales y demás. Y formas específicas ya, reflujo biliar, AINES, radiación, formas idiopáticas. La enfermedad celíaca también puede ser una causante de gastritis, medicamentos. No infecciosas, enfermedad de Crohn, y es una forma granulomatosa también, puede ser granulomas esta, la enfermedad de Crohn. Recuerden que la enfermedad de Crohn ataca todo el tracto gastrointestinal, incluido el estómago. Otras granulomatosas, sarcoidosis, Wegener, vasculitis, las eosinofílicas, sobre todo por alguna sensibilidad a alimentos, otros alergenos. Acá, ¿qué va a tener? Van a hacer la biopsia, encuentran un infiltrado eosinofílico importante y también va a haber eosinofilia en sangre. Acá la diferencia, ¿cuál es el tratamiento? Corticoide. Acá el corticoide es el tratamiento en la gastritis eosinofílica. E infecciones. De todas maneras, el Helicobacter pylori, pero hay otras bacterias. Por ejemplo, Mycobacteria. Mycobacteria tuberculosis puede hacer gastritis. Nocardia, actinomicetos, también pueden hacer gastritis. Virus, ya hemos visto, citomegalovirus, que puede hacer enfermedad ulceropéptica, también puede hacer gastritis, herpes. Hongos, la cándida. La cándida
muchas veces pasa desapercibida sin síntomas y puede colonizar estómago y dar una gastritis crónica. También puede estar histoplasma y aspergilos con menos frecuencia. Cándida va a estar ahí. Algunas cosas que precisar en relación a la gastritis aguda. Bien, mientras que la gastritis aguda suele ser sintomática, la crónica, y responde bien a la terapia, la crónica puede ser asintomática y responde mal al tratamiento. Diagnóstico histológico. Eso va a dar el diagnóstico. Y no hay correlación entre el aspecto endoscópico e histológico de los hallazgos. O sea, puede haber muy poca lesión a nivel endoscopía, pero en la biopsia encontramos una lesión bastante marcada, como atrofia y demás. Entonces, al final, gastritis, ¿quién lo diagnostica? El anatopatólogo. Gastritis atrófica, cómo se ven los vasos, y esta es una gastritis por cándida. Lo puse ahí porque no es tan infrecuente. Pacientes, incluso inmunocompetentes, pueden tener ahí una colonización, muchas veces sin síntomas, de cándida. Ahora vamos a ver el síndrome de Zollinger-Ellison, una enfermedad en la cual hay mayor producción de gastrina y por lo tanto va a ser una enfermedad ulceropéptica. Y muchas de ellas pasan desapercibidas, porque pensamos que es enfermedad ulceropéptica, tiene su úlcera, todo le hallamos por endoscopía, ¿y qué hacemos? Le damos IVP y mejora. Entonces puede pasar desapercibido con el omeprazol. Esto lo describieron Zollinger y Ellison en 1955 a una enfermedad con 3 características, lo clásico para ellos. Encontraron úlceras en yeyuno alto, aumento de la producción ácida del estómago, aumento de la producción ácida del estómago y un tumor de células no beta en páncreas. ¿Ya? Esa es la triada que ellos encontraron clásicamente. Ahora, después vamos a ver que no son células no beta del páncreas, pueden producirse en duodeno y demás. Pero es lo clásico, y es más, alguna pregunta de examen vino en relación a qué es un tumor de células no beta. Por eso lo digo. Entonces, eso encontraron. Entonces, era una úlcera que no se daba en lugares comunes. ¿Cómo se va a dar en yeyuno? ¿No? Las úlceras, ¿dónde se dan? Duodeno y estómago. Entonces, ahí encontraron una úlcera poco común, en yeyuno. Aumento de la secreción gástrica de todas maneras, y ese tumor, que era un gastrinoma, o sea, producía más gastrina. Al final es una enfermedad úlcera péptica grave, secundaria a esa hipersecreción de ácido gástrico, por un tumor distinto a las células beta del páncreas. Pero esto es en forma clásica, como les dije, les pongo por si acaso, pero al final puede ser tumores duodenales, gástricos y demás. Causa enfermedad ulceropéptica y es el 0.1 a 1% de todas las enfermedades ulceropépticas. Más frecuente en varones en estas edades. ¿Ya? Hay tumores esporádicos, que son los más frecuentes, y algunos asociados al MEN1, neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Ahí puede ser dentro de eso. ¿Recuerdan que era el MEN1? Las 3 P's de paratiroides, un adenoma de paratiroides, páncreas, y en páncreas puede haber un montón de tumores, insulinomas, bipomas y demás, pero uno de ellos, ¿cuál era? Gastrinoma, pues. Y si hay gastrinoma, está dentro de Zollinger-Ellison. Y la otra P es pituitaria, hipófisis, ¿no? Tumores de hipófisis. Entonces, ¿qué hay acá en la fisiopatología? Aumenta la gastrina por ese gastrinoma, hay mayor gastrina. ¿La gastrina qué hace? Va a la célula auxíntica o parental y aumenta la secreción gástrica. Si aumenta la secreción gástrica, obviamente que va a haber ulceropéptica, esofagitis erosiva, una enfermedad ulceropéptica. Y por otro lado, es como produce más el estómago, llega más osmolaridad al intestino, y eso ¿qué ocasiona? Diarrea. Ya, es una de las, no es la única causa de diarrea de origen estomacal.
Entonces, más o menos 50% a un poco más de pacientes con Zollinger-Ellison tienen diarrea. ¿Y dónde está localizado el tumor? El 80% en ese triángulo hipotético. O sea, la mayoría está ahí. Entre la unión del cístico con el colédoco, la tercera porción del duodeno y la unión del cuello y el cuerpo del páncreas. Ahí está, 80% de gastrinomas. ¿Y dónde? Ahí hay una incongruencia que encontré en la literatura. Harrison, ¿qué me dice? La mayoría son del páncreas. O sea, acá la cabeza del páncreas está acá, ¿no? Entonces ahí estaría. Pero el UpToDate me está hablando ya que la mayoría se encuentra en duodeno. Ya la mayoría de Zollinger-Ellison estaría en duodeno, según UpToDate. Sin embargo, todavía consideremos a Harrison, que es de ahí que mayormente sacan las preguntas. Entonces, ¿de dónde son los tumores más frecuentes? Páncreas. Luego está el intestino delgado y otros. Acá, en este triángulo están todos esos. 60% pueden llegar a ser malignos y un tercio ya han hecho metástasis al momento del diagnóstico. ¿Y cuál es el lugar de metástasis más frecuente? Hígado. ¿Ya? Hígado es el más frecuente, le sigue hueso y de ahí otros. Entonces, clínica. 90% se presenta como una enfermedad ulceropéptica, dolor tipo urente y demás, con una úlcera que encuentran ahí. Generalmente la úlcera es de localización poco sospechada, pues, ¿no? Normalmente la localización inicial de la úlcera es en el bulbo duodenal, ahí. Diarrea 50%, hay algunos otros síntomas esofágicos, puede haber esofagitis, estenosis, esófago de Barredo. Cuando sospechamos un Zollinger-Ellison, o sea, tenemos una enfermedad ulceropéptica, ¿cuándo debemos sospechar? Si la localización de la úlcera es insólita. Y hay uno, por ejemplo, como describieron al inicio, si es resistente al tratamiento médico habitual, si hay complicaciones frecuentes, o sea, hay más hemorragias, hay más síndrome pilórico, hay mayor perforación. Y obviamente no hemos encontrado el Helicobacter pylori en la biopsia y no hay consumo de AINES. Entonces, si no hay las causas más frecuentes, obviamente tenemos que buscar otras. ¿Cómo diagnosticamos? 3 pruebas de sangre. Primero, la gastrina. La gastrina en ayunas podemos encontrarla. El valor normal de gastrina en ayunas es 150 picogramos por mililitro. Menor de eso, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando está más de 1000. Más de 1000 picogramos por mililitro. Entre 150 y 1000, pues vamos a tener dudas. Y hay que hacer otras cosas. Lo que sigue, en todo caso, cuando estamos en dudas, vamos a hacer el test de estimulación con secretina. El test de estimulación con secretina se da secretina al paciente y los pacientes que tienen Zollinger-Ellison, por alguna razón no bien establecida, aumenta la producción de gastrina. El que no tiene Zollinger-Ellison no produce gastrina, o sea, no estimula. Entonces, el otro paso es eso. Y el otro paso ya son pruebas un poco más complicadas de estudios de secreción gástrica, midiendo la secreción del estómago directamente, ¿no? Es algo más complicado, pero ahí están las 3. Entonces, gastrina en ayunas, estimulación con secretina y las pruebas de secreción gástrica específicas. Entonces, con eso hemos diagnosticado. Si hemos diagnosticado, nos tenemos que poner a buscar dónde está el tumor, ¿no? ¿Dónde? ¿Con qué? Básicamente vamos a buscarlo con resonancia, tomografía y el osteoscan. El osteoscan es una gammagrafía que tiene el osteótide marcado con un material radioactivo. Y esas pruebas son las que mejor nos sirven para localizar. El osteoscan está ahí. Tomografía, resonancia. Y algo que también nos sirve bastante, sobre todo para los gastrinomas primarios, la endoscopía o la endoscopía con ecografía, la ultrasonografía endoscópica, sobre todo si está en estómago y en duodeno. Entonces vamos a ver con la endoscopía
Y podemos hacer biopsia de paso, o sea, nos ayuda en eso. Y obviamente después podemos buscar las metástasis. El Ostroscan ahí nos ayuda para las metástasis. Como les dije, la más frecuente, ¿cuál es? La del hígado. Manejo del Zollinger Ellison. Disminuye la producción de ácido, ese es el gol estándar. ¿Y cómo nos ayuda? Básicamente el IBP. El omeprazol nos va a ayudar a bajar eso. Muchas veces a dosis altas, y podemos llegar hasta 80 miligramos de omeprazol diarios. Con eso vamos a disminuir la producción de ácido gástrico. Segunda línea, ¿quién está? Análogo de somatostatina, o triótide, segunda línea. Quirúrgico cuando el tumor es muy grande. Si tenemos un tumor muy grande, se puede extraer quirúrgicamente. Y las metástasis de hígado solitarias también tienen una indicación quirúrgica. Segunda opción de esa metástasis solitaria de hígado podría ser embolización. Se llega vía fluoroscópica con el catéter y se emboliza y chao tumor. Algo con respecto a las úlceras de estrés. Pregunta de examen. Son úlceras básicamente ¿en dónde? Fúndicas y superficiales. Esas son las úlceras de estrés que se dan en este tipo de pacientes. Shock severo, politraumatizados, grandes quemados, y en grandes quemados tiene un nombre específico, son las úlceras de Kurlik. También en sépticos, especialmente los que tienen foco peritoneal, insuficiencia respiratoria grave con síndrome de estrés respiratorio. Más o menos es el 7% de todas las hemorragias digestivas. ¿Cómo son? Básicamente son erosiones. Como le dije, no son superficiales, no son muy profundas. Son erosiones, diámetro generalmente menor de 5 milímetros. Y pueden ser también úlceras, por lo general múltiples. Entonces acá no vamos a encontrar una sola úlcera, sino múltiples en las úlceras de estrés. Acá, bueno, tenemos que dar el tratamiento si está sangrando, pero básicamente nos va a valer la profilaxis. O sea, ¿quiénes van a recibir profilaxis? Todos estos pacientes para evitar las úlceras de estrés. ¿Quién es mejor? Básicamente estos dos. Sucralfato también, poquito menos. Van a prevenir. El problema de estos dos, ¿qué hacen? Estos dos cambian el pH del estómago. Y si cambiamos el pH del estómago, van a proliferar bacterias. Si proliferan bacterias, estas pueden entrar al tracto respiratorio más fácilmente y hacer neumonía. Eso es una complicación. Lo cual no hace esto. Sucralfato no cambia el pH, ¿no? Solo va a tener una gastroprotección, entonces no va a tener tanto índice de neumonía. Pero lo que sí va a protegernos, los tres van a proteger la úlcera de estrés. Muy bien, ahora vamos a ver los tumores del estómago. El tumor más frecuente del estómago, el tumor maligno, es el adenocarcinoma. 95% de todos los tumores malignos del estómago son esos. Menos linfoma, 3%. El linfoma Malte está ahí. Otros tumores, pólipos, no malignos en su mayoría. Los tumores mesenquimales, tumores carcinoides, sarcoma de Kaposi, metástasis y otros tumores más raros. Vamos a ver uno por uno. El NM gástrico, segundo cáncer más común en el mundo. ¿Ya? Y bueno, en regiones como Estados Unidos y el primer mundo, su incidencia y prevalencia está bajando. Ya no hay mucho cáncer gástrico en ese lugar. En cambio, en países subdesarrollados como el nuestro, el cáncer gástrico está subiendo, está cambiando bastante eso. Y en edad más joven. Ahora vemos pacientes de 25, 22 años, mujeres con NM gástrico. Probablemente todo se deba al Helicobacter pylori y a las condiciones de salubridad. Si yo mejoro la condición de salubridad, como pasa en países desarrollados, obviamente hay menos Helicobacter pylori y baja la incidencia. Acá no, acá el Helicobacter pylori está en el agua potable. Entonces, aumenta nuestra incidencia de cáncer por ese sentido.
Si vemos dónde se localiza más, es más o menos localización homogénea. Porción distal, 30%, parte media, 20%, tercio proximal, 37%, y difuso, o sea, está en todo el estómago, 15%. Esos son los factores que están incluidos en la etiopatogenia del cáncer gástrico. Concentraciones altas de nitratos que se transforman a nitrosaminas y eso interfiere en las células de la mucosa y pueden hacer metaplasia, displasia y después carcinogénesis. ¿Dónde están esos? En los alimentos ahumados, ¿no? Las carnes ahumadas y demás, y los alimentos que están poco refrigerados, o sea, que no tienen buenas condiciones de refrigeración. Luego el Helicobacter pylori también está, el tabaco obviamente, el nivel socioeconómico que tendrá que ver tanto con el Helicobacter pylori y la poca capacidad de refrigeración del alimento. Factores genéticos, obviamente factores directamente con mutaciones de genes van a estar ahí. El grupo A, se ha visto que los pacientes con grupo A tienen mayor riesgo de tener enema gástrico y las lesiones premalignas, todas son procancerígenas. Gastritis crónica atrófica, las que le dije, ¿no? Entonces, todo factor que haga gastritis crónica atrófica, cáncer gástrico. Metaplasia intestinal, displasia gástrica, pólipos gástricos, dependiendo del tamaño y de qué son, pueden hacer también gastrectomía previa. La enfermedad de Menetier, ¿qué es? Es una hiperplasia de la mucosa gástrica, en la cual hay una enteropatía perdedora de proteínas, malabsorción de proteínas, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué hacen? Edemas, porque hay hipoalbuminemia, no absorbe proteínas y hay edemas. Felizmente es infrecuente, pero si le encontramos, lo recomendable es la cirugía por su alto riesgo de hacer cáncer. Y la sintomatología es inespecífica completamente, como una enfermedad ulceropéptica. Y por ahí les digo, es algo curioso, pero está en una pregunta de examen. Ponen las opciones, ¿cuál no es factor de riesgo al cáncer gástrico? Y ponen varios. La obvia es anemia ferropénica, no es pues, ¿no? La anemia ferropénica es síntoma, no es factor de riesgo. Y nos ponen una, la inmunodeficiencia común variable. Entonces uno podría dudar, ¿no? Y eso será riesgo de cáncer. Sí, buscando, sí, porque entre todas sus problemas secundarios que tiene la inmunodeficiencia común variable, ¿cuál es? La atrofia gástrica. O sea, la inmunodeficiencia común variable también tiene esto y nos lleva a cáncer. Y entonces hay que considerarlo. Lo digo porque ha estado en una opción de pregunta. Y ese es el proceso, pues, ¿no? Nuestra mucosa gástrica no infectada y viene el Helicobacter pylori, así gastritis crónica activa, gastritis atrófica. Y eso hace metaplasia y la metaplasia al final displasia de bajo grado, alto grado y cáncer gástrico. Pero no solo es el Helicobacter, pues tenemos que tener algunas alteraciones genéticas, sobre todo en este gen que nos protege, el P53, y estos también, del APC y la beta-catenina. Entonces, tenemos que tener ambos factores. Como les digo, 80% tenemos el Helicobacter pylori, no hacemos enema gástrico, porque también hay factores genéticos que están incluidos ahí. Ahí está lo clásico de la sintomatología, ¿no? Un paciente cómo llega con llenura precoz, dolor intenso persistente, ya no es ese dolor tipurente, mal localizado, ya es persistente, intenso, anorexia, síndrome consuntivo, náuseas y vómitos postprandiales, tumor palpable muchas veces y anemia. El problema es que estos pacientes ya sí vienen con estos síntomas y ya están con metástasis, ¿no? Y es un Bormann 4 y demás. Ya no hay mucho que hacer. Recordemos entonces siempre los signos de alarma. Si tenemos enfermedad ulceropéptica, ¿cuál es nuestro signo de alarma? Anemia, síndrome pilórico, pérdida de peso. Eso nos debe hacer parar las orejas para ir a buscar el enema.
Ahí están nuestros síntomas que hemos visto. Puede haber hemorragias como melena, hematemesis también, no es muy frecuente, pero puede haberlo. Aumento del perímetro abdominal en caso de que hay carcinomatosis. Esto es lo que puede venir en exámenes, los epónimos que a veces le gustan. Los síntomas debidos a diseminación, ¿no? La famosa adenopatía supraclavicular, ganglio de Virchow, la adenopatía axilar, izquierda sobre todo, es el ganglio de Irish, la lesión umbilical por carcinomatosis, que es el nódulo de la hermana María José, que nos indica carcinomatosis, ¿no? A nivel umbilical. El nódulo en fondo de saco peritoneal, que es el tumor de la cresta de Brunner, que se puede encontrar al tacto vaginal, y que nos indica también carcinomatosis. Metástasis ovárica, el tumor de Krukenberg, derrame pleural paraneoplásico también, linfagitis pulmonar y otras metástasis a distancia, ¿no? Óseas, cerebrales, cutáneas, tiroideas. Y estas también, manifestaciones paraneoplásicas, que han venido, esta por ejemplo. Acantosis nigricans no solamente es hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, sino que también es un paraneoplásico. Y es un paraneoplásico de adenocarcinomas del tracto gastrointestinal. O sea, colon, estómago pueden hacerlo. Pero ¿cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma gástrico. O sea, si ustedes ven acantosis nigricans como paraneoplásico, busquen adenocarcinoma gástrico. Tromboflebitis migratoria se puede dar, ese signo de Trousseau, esa tromboflebitis migratoria, aunque también se da en cáncer de páncreas y en el tumor de pulmón de células pequeñas. También podemos verlo ahí. O sea, no es tan característico, pero lo podemos ver. Síndrome nefrótico. Glomerulonefritis membranosa. Recuerden, ¿no? Glomerulonefritis membranosa, cuando vean, paraneoplásico. Paraneoplásico. ¿Y qué tumores debemos buscar? Colon, riñón, pulmón, estómago. Cuando tengamos glomerulonefritis membranosa. También puede haber neuropatía periférica, SID, anemia hemolítica. Y esto, esa dermatosis seborreica, son lesiones vegetativas hiperpigmentadas, sobre todo en dorso de cuello, que son bien pruriginosas y aparecen rápidamente. ¿Eso qué es? El signo del Lesser-Trelat. Pregunta de examen también, el Lesser-Trelat. ¿Qué es más frecuente en cuál? En el adenocarcinoma de colon. ¿Ya? O sea, si ustedes ven signo del Lesser-Trelat, vayan más por adenocarcinoma de colon, pero también se puede ver en carcinoma gástrico. Esos son los subtipos histológicos del NM gástrico, que sería bueno también reseñarlos, porque puede ser pregunta de examen. Hay dos tipos, ¿no? El intestinal y el difuso, ya por anatomopatología. Miren, el intestinal más frecuente en el hombre, el difuso, mujeres y varones, es igual. Localización geográfica, está en zonas de elevada prevalencia, o sea, acá, por ejemplo, en países subdesarrollados. Tiene distribución uniforme. Incidencia, está comenzando a disminuir. Sí, está estable. Factores asociados acá son ambientales, lesiones preneoplásicas, la infección por Helicobacter pylori, en Acá son más factores genéticos. Localización, es distal, es proximal. Histología, estructuras glandulares, acá estirpe celular indiferente, es más indiferenciado esto. También recordemos los cánceres gástricos por endoscopía, ¿no? Y tenemos este cáncer gástrico temprano o early cancer. Lo bueno que solo está en mucosa submucosa, ahí nada más, no pasa más capas del estómago. Por lo tanto, es fácilmente extraerlo, incluso con una endoscopía. Puede salir. Tenemos el tipo 1 que protruye, el tipo 2 que puede ser A, B y C, el tipo A que está más, que protruye un poco más, el otro ya está hacia abajo, y el excavado, el tipo 3.
¿no? Está excavando, pero miren, la lesión no va a la submucosa, solo está acá. No pasa de la submucosa, está en mucosa, submucosa, nada más. Pero puede excavar más adentro. Pero el maligno solo está acá arriba, tipo 3. Y este es el avanzado, ¿no? El Bormann. Este sí ya pasó más capas. El tipo 1, 30%, es la forma polipoidea. Muchas veces es difícil diferenciarla de un pólipo benigno. Tipo 3, también 30%. Este ya es una proliferación exofítica, pero ulcera, como un cráter. Las biopsias deben tomarse de acá, porque acá ¿qué hay? Necrosis. Entonces, si yo biopsio acá, no tengo nada. Acá va a salir el resultado. Este ya es infiltrante, úlcera que infiltra, 10%. El problema es que estas muy probablemente ya tenga metástasis temprana, cuando ya tenemos la lesión, al igual que esta. Esta que es una infiltración difusa. El problema es que esta muchas veces no la vemos. Miren, la infiltración es por debajo, no hay lesión hacia afuera, el tipo 4. Y ya tiene metástasis probablemente. Lesiones. Un Early, y este sí es un Bormann exofítico grande. Rápidamente el estadiaje, ya sabemos, el TNM, hay que considerarlo nada más. Lesión in situ, T1, lámina propia y o submucosa, T2, invasión a la capa muscular, T3, serosa, sin afectar adyacentes, estructuras adyacentes, y T4 ya pasa la serosa y va a las estructuras adyacentes. N, ausencia de metástasis linfática N0, N1, afectación tumoral de menos de 7, N2 de 7 a 15 y N3 de más de 15 ganglios, y metástasis 0 sin metástasis a distancia, y 1 con metástasis a distancia. Más frecuente, hígado, sobre todo, ¿no? El linfoma gástrico, ¿no? Acá, ¿qué hay? Proliferación del tejido linfoide del estómago. Existe el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese es el MALT, sus siglas MALT. ¿Dónde hay harto MALT? En colon. ¿Dónde hay MALT también? Que se le dice BALT, porque está en los bronquios, ¿no? ¿El estómago tendrá MALT? No tiene tejido linfoide asociado a mucosas, o muy escaso. La cosa que en este linfoma se produce un tejido linfoide que no debería existir. ¿En respuesta a qué? A una respuesta inmune ¿de quién? ¿O contra quién? Contra el Helicobacter pylori. El tracto gastrointestinal es la localización más habitual de los linfomas no Hodgkin extranodales. Extranodales, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso. Todo el tracto gastrointestinal. Y el linfoma mal específicamente es más frecuente en estómago. ¿Ya? Y es una proliferación monoclonal de qué linfocitos los B. La edad más frecuente, quinta década, y hay asociación con el Helicobacter pylori. Y ahora hay que ver que el linfoma mal tiene varios grados, ¿no? Bajo grado y alto grado. El de bajo grado se relaciona altamente con el Helicobacter pylori y tiene buen pronóstico curando el Helicobacter. El de alto grado tiene otros factores aparte, aunque incluye el Helicobacter, pero no siempre va a curar tratando el Helicobacter. Entonces hay que diferenciar eso, alto grado y bajo grado. Felizmente el bajo grado es mucho más frecuente. Sintomatología totalmente inespecífica. No vamos a tener muchos síntomas. Dispepsia, vamos a debutar como enfermedad ulceropéptica y en raras ocasiones habrá hemorragia digestiva alta. Ahí tenemos un linfoma, no hay mayor lesión, pero acá les pongo cómo podemos hacer el diagnóstico. Esta es una endoscopía que incluye ecografía, ¿no? Ultrasonografía endoscópica. ¿Qué vemos? Engrosamiento tremendo de la mucosa.
Podemos sacar la biopsia y vamos a encontrar ese diagnóstico MALT. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Tratar y erradicar el Helicobacter pylori. Tenemos que erradicarlo nada más. Terapia establecida, como la que hemos visto antes, el Helicobacter pylori, 14 días. La situación es cuándo considerar erradicado el Helicobacter y cuándo considerar tratado el linfoma. Entonces, tratamos primero al paciente. Tiene linfoma MALT de bajo grado, tratamos con el Helicobacter pylori 14 días. ¿Cómo confirmamos el éxito de nuestro tratamiento? 4 semanas después. 4 semanas después de haber tratado al Helicobacter. Entonces hemos tratado 14 días y luego 4 semanas después de eso vemos si hay Helicobacter. Podemos tomar otra biopsia. Si no hay Helicobacter, ¿qué consideramos? Tratamiento de erradicación. ¿Ya? Si persiste el Helicobacter ahí, tenemos que dar otros tratamientos hasta erradicarlo. ¿Ya? Primero entonces es erradicar. ¿Cuándo consideramos curado el linfoma? Eso será en una biopsia 6 meses después. ¿Ya? Porque podemos erradicar al Helicobacter, pero el linfoma va a seguir todavía, pues. Y podemos considerar hasta 6 meses. Si el paciente, hemos erradicado el Helicobacter, y 6 meses después tiene la biopsia todavía el linfoma, ahí sí hay problemas, ¿no? Entonces, tendrá que recibir otro tratamiento. Pero ese es el curso. 14 días de tratamiento. 4 semanas después vemos si está erradicado. Si está erradicado, no hay problema. Si no, tratamos de nuevo. Si está erradicado, esperamos 6 meses. 6 meses vemos si hay linfoma MALT. Si no hay, curado. Estos son factores predictivos de falta de respuesta al tratamiento del Helicobacter pylori. Obviamente, si el linfoma MALT tiene el Helicobacter pylori negativo, es otra la causa y no vamos a darle tratamiento. Será otra la causa. Si hay tumoraciones gástricas de gran tamaño, también no responden. Si hay linfoma de alto grado, posiblemente no responda. Estas características ecoendoscópicas, infiltración más allá de la mucosa, adenopatías perigástricas. Y muchos linfocitos con estos marcadores, más del 50% con marcadores CD19 y CD20. Ya métodos moleculares, ¿no? Y traslocación 11-18 también, que nos da peor pronóstico. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si encontramos en este caso el Helicobacter pylori, daremos el tratamiento, pero tenemos que entrar con quimioterapia de todas maneras. Entonces ahí el tratamiento será quimioterapia. Los pólipos gástricos, muchos benignos, la gran mayoría, porque la mayoría son hiperplásicos. ¿Quiénes son los malignos o que van a ser malignos? Los adenomatosos. ¿Ya? Los adenomatosos son premalignos. 1% de la población tiene estos tumores, pólipos. El 90% de todos esos son hiperplásticos. La tasa de malignización menor del 1% y los que degeneran son adenomas mayores de 1 centímetro. Entonces hay que ver en el manejo el tamaño. Si es mayor de 1 centímetro, tener cuidado. Y si es adenomatoso, también. Ahí están pólipos, más o menos grandes. Este es adenomatoso. Entonces, ante un tumor, ante un pólipo, ¿qué hacemos? Si es mayor de 1 centímetro, mejor sacarlo completamente, ¿no? Ese debe salir, porque es factor de riesgo, probablemente sea adenomatoso. Si es menor de 1 centímetro, solo le haremos biopsia. Si es maligno o premaligno, obviamente después lo removeremos. Y hay que seguirlo. Pero si en la biopsia hemos encontrado que no hay mayor cosa, es un pólipo hiperplásico nada más, entonces no debemos removerlo, pero sí hay que repetir las endoscopías cada 2 años. Estos son tumores mesenquimales, o sea, se originan del mesodermo, ya no son epiteliales, mucho menos frecuentes que el linfoma incluido. Pero hay que ponerlos, puede ser pregunta de examen. Tenemos 3 tipos, los GIS, tumores del estroma gastrointestinal, los tumores neuronales y los leiomiomas.
Antes los GIST estaban catalogados como sarcomas, y sabemos que el sarcoma tiene una malignidad elevada, ¿no? ¿Pero qué vieron con el tiempo? El GIST era un sarcoma, pero no causaba malignidad, no morían los pacientes. Entonces decidieron separarlo, ya no, es un sarcoma, digamos, especial. Solo se observa muchas veces, no va a causar mayor mortalidad. Miren, ¿de dónde se originan estos tumores? Los GIST del estroma gastrointestinal se originan en las células intersticiales de Cajal. Esos marcapasos que teníamos en el intestino, en el estómago, ahí. Los tumores neuronales obviamente se derivan de células nerviosas y el leiomioma de la muscular propia o de la muscularis mucosae. De ahí origina. Miren sus marcadores en inmunistoquímica. El GIST tiene c-KIT. El neuronal tiene S100 y el leiomioma desmina. Cada uno tiene un marcador de histoquímica distinto. Estos son más de estómago. O sea, en todo el tracto gastrointestinal, estos encontramos más en estómago. Estos pueden estar en estómago, pero se ve más frecuentemente en esófago. El leiomioma. Entonces, de todos estos tumores mesenquimales, el 70% están en el estómago. Son bien infrecuentes, pero esos infrecuentes están más en el estómago. Como les dije, la mayoría son benignos, no van a causar mayor problema. Tienen crecimiento lento. Miren, 1 a 4% son malignos. El GIST se sitúa sobre todo en el estómago, 70%. Y el leiomioma más en esófago. La mayoría son asintomáticos y algunos pueden debutar con algunas complicaciones, hemorragia, obstrucción, disfagia, dolor. Esto les pongo porque es un epónimo nada más, la tríada de Carney, que es un leiomiosarcoma epiteloide gástrico asociado a un paraganglioma extradenal y condromas pulmonares. Es también un tumor mesenquimal. Ahí estamos, ese es un GIST. Y el tumor carcinoide. ¿De dónde vienen estos tumores carcinoides? Son tumores que producen aminas biógenas, ¿no? ¿Y cuál es la amina biógena que se produce más? La serotonina. Generalmente, el síndrome carcinoide, ¿qué produce? Va a ser síntomas producidos por el exceso de serotonina, ¿no? Hipertensión, flushing, diarrea, dolor abdominal y demás, ¿no? Ese es un síndrome carcinoide típico. Pero la diferencia del síndrome carcinoide estomacal es que no suele dar un síndrome carcinoide típico. ¿Ya? Síndrome carcinoide típico lo dan los que están en otros lugares. ¿Dónde están más los carcinoides? En pulmones y en tracto gastrointestinal. Y en tracto gastrointestinal, ¿dónde están más? En colon, alrededor de la válvula ileocecal. Apéndice, ilion, colon, ciego, por ahí. ¿No? Ahí están, son más frecuentes. Y ahí sí van a dar un síndrome carcinoide típico. En el estómago no. En el estómago, ¿qué pueden dar? Dolor abdominal, crónico, algunas náuseas, algo de vómito, diarrea. Síndrome carcinoide clásico, solo el 0,5 a 20%. Entonces, muchos son asintomáticos. Pueden ser únicos o asociados a otros tumores, localizados y con metástasis a distancia o regional. Tenemos 3 tipos de carcinoides. El tipo 1, que está asociado a gastritis crónica atrófica tipo A que vimos. Está más en mujeres, tiene gastrina elevada, ese es su tumor, y tiene un aspecto de nódulos multicéntricos. Capacidad de metástasis, 7.6%, muy poca, no es muy maligno. Ahora también está el tipo 2 que está asociado a un síndrome de Zollinger-Ellison que puede estar dentro de un MEN1, ¿no? Este es también en mujeres, tiene producción de gastrina elevada, el tumor es un poco mayor, parece un pólipo en el fondo y este sí metastatiza 12%. Y el esporádico, más en varones, la gastrina está normal, su tamaño tumoral 2 centímetros, parece un tumor submucoso, solitario y sí tiene mayor posibilidad de metástasis. Digamos, es 52%.